Hola, Dios les bendiga. Continuamos nuestra serie de estudios sobre los orígenes de la creación. Hoy vamos a examinar los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis, que nos presenta la labor creadora de Dios describiendo el orden sacado del caos, la luz sacada de las tinieblas, creando el día y la noche, la secuencia que forma el periodo de 24 horas, la expansión en medio de las aguas, generando un área vital, creando los mares y la tierra, el principio de la reproducción vegetal. La tierra dio hierba que produjo semillas, árboles que dieron frutos, las lumbreras que habían de iluminar al hombre, llenando a continuación los mares y la tierra de toda clase de criatura. Después de haber preparado un mundo adecuado, Dios realizó su obra cumbre, la creación del hombre. Leemos entonces Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 28 que dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El ser humano es un ser único, puesto que posee cualidades que no se encuentran en ninguna otra criatura creada. De todas sus obras, Dios solo hizo al hombre a su imagen de Dios lo creó, y lo puso en el huerto del Edén. Leemos entonces Génesis capítulo 2, versículos del 18 al 23, que dice: Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Luego de haber terminado su creación, Dios se sintió complacido y declara que todo era bueno en gran manera. La creación era perfecta. Dios vio que todo era muy bueno. Y esta es una frase que menciona en 7 ocasiones. La revelación natural de Dios comienza desde el primer día de la creación. El libro de Génesis nos muestra el propósito de Dios y nos revela su creación perfecta y ordenada. Todos los que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, creemos que Dios es el soberano creador y sustentador del universo y de todo lo que en él habita. Él es el creador. A continuación, hemos preparado un importante estudio sobre este tema. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa. La pregunta que se formula el salmista en el Salmo capítulo 8, versículo 4, es la misma que a lo largo de los siglos se ha venido formulando la humanidad. El salmista decía: ¿qué es el hombre? La filosofía, la psicología, las diferentes ciencias del pensamiento humano nos llevan a plantearnos una respuesta a esta pregunta. Y es que es una pregunta crucial, porque de la respuesta que le demos y de la dignidad que otorguemos al ser humano, vamos a encontrar la base para el debate en muchos campos de la ética y de las relaciones y para las respuestas que demos a diferentes temas. La dignidad y el valor de la humanidad, aquí radica la respuesta para muchos grandes conflictos que nos azotan al presente. Desde Aristóteles
se ha venido definiendo al ser humano como un animal racional. Aristóteles definía esta racionalidad como la capacidad humana para ser un animal social, político, capaz de desarrollarse en medio de complejos sistemas sociales. Un animal comunitario que podía habitar en ciudades, que podía estrechar relaciones y vínculos familiares muy complejos. Desde ahí se han dado diferentes definiciones para el ser humano sobre la base de las obras que manifiesta en su conducta. Para el marxismo, el ser humano llega a ser un animal productor o trabajador. Por tanto, es sobre la base de su utilidad en la maquinaria productora que es útil o prescindible. Groucho Marx definía al ser humano como un animal que se ríe, que es capaz de reírse de sus propias miserias y absurdos. Para los sistemas capitalistas, el ser humano es un animal que consume, y por tanto, en la medida que reinvierte sus recursos en el sistema económico, es útil o prescindible también. Para los movimientos verdes ecológicos de nuestro tiempo, el ser humano es un animal depredador que destruye. Así se ve al ser humano como el gran culpable de la degradación de nuestro entorno. Lo cierto es que todas estas definiciones, aunque tienen parte de verdad, son perspectivas sesgadas, son visiones incompletas de la humanidad y respuestas un tanto simplistas y utilitarias de lo que es el ser humano. De hecho, la pregunta que se formula el salmista va más allá del mero ¿qué es el hombre? El salmista se pregunta ¿qué es el hombre? Para que Dios le tenga de él memoria, y el Hijo del Hombre la descendencia y las futuras generaciones de la humanidad para que Dios les visite. ¿Qué dignidad tiene la humanidad para que el Dios creador le dedique una atención especial? Quizás para dar una respuesta adecuada a esta cuestión debemos recurrir a los orígenes de todas las cosas y ver lo que el mensaje de Dios mismo, como creador de todas las cosas, nos quiere transmitir. Quizás podamos pensar que es una voz más para añadir al debate, pero creo que es la voz más autoritaria que puede hablarnos acerca de este tema. En primer lugar, cuando nos acercamos al relato de la creación, al llegar a los orígenes, podemos decir y definir que aun cuando el ser humano tiene rasgos animales, el ser humano no es un animal más. Es importante notar en el relato de la historia de Génesis el vocabulario y la semántica que se está utilizando. Génesis 1, capítulo 1, versículos 20 y 24, nos hablan de todos los seres vivos. Todos los animales surgen como respuesta a una orden dada por Dios. Y ahí encontramos el mismo verbo. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Es decir, la vida animal surge de la materia creada por Dios y es el resultado de la misma, un fruto de la creación. Sin embargo, cuando se habla de toda esa producción animal, no se habla para nada del ser humano. Es una parte el que Dios dedica para hablar de la humanidad como una creación especial. Y ahí lo encontramos Génesis 1:27, cuando Dios dice estas palabras. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fíjate un detalle importante en ese texto. Dios está haciendo un énfasis muy especial y en 3 ocasiones en el mismo texto insiste en la utilización del mismo verbo hebreo. Crear, el término hebreo, bará, un término que se utiliza única y exclusivamente para Dios, pues Él es el único que puede crear algo completamente de la nada, algo completamente diferente de lo existente. Cuando consideramos y apreciamos este detalle, tenemos que ver que una de las pinceladas básicas que nos da la creación de la humanidad es que la humanidad no es nunca una evolución desde una especie inferior, sino que es el diseño específico de Dios. Dios creó a la humanidad tal y como es. Dios creó con una imagen y dignidad diferente de todo lo creado. Por eso Dios mira de forma diferente a la humanidad que el resto del mundo animal. Dios creó la diversidad humana, varón y hembra, en total armonía, en total plenitud. El ser humano varón, el ser humano hembra, es completo en sí mismo,
como parte del plan creador de Dios. En segundo lugar, cuando leemos el relato de la creación en Génesis, entendemos que el ser humano tiene una dignidad especial. Es cierto que hay una parte animal en el ser humano, podríamos decir una parte material. Ese barro que nos relata en Génesis capítulo 2:7, que Dios toma como gran alfarero para darle una forma especial. Al igual que los animales surgieron del polvo y del agua, la parte material del ser humano surge del polvo de la tierra, moldeado en este caso por la delicadeza de Dios. Pero este molde de barro, Dios decide colocar en él su propia imagen. Dios creó al hombre, como dice la Escritura, a su propia imagen y semejanza, con reflejo de algunas de sus propias perfecciones. El ser humano tiene un conocimiento, tiene un deseo de justicia y de santidad, tiene incluso una autoridad que es otorgada por Dios sobre toda la creación. Una imagen que sí podemos ver que es imprecisa, que es distorsionada, que está hasta cierto punto velada, una imagen del original que es Dios mismo, distorsionada en nosotros, pero que está en nosotros y que de una forma clara se manifestará cuando veamos cara a cara a Dios y cuando le vemos a Él somos transformados. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, 2 Corintios capítulo 3:18, diciendo: todos nosotros, mirando a cara descubierto como un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Hay una realidad que está en nosotros y que solamente en la medida en que nos ponemos cara a cara con Dios va a fluir en todo su esplendor. El ser humano, criatura de Dios, es portador de la gloria de Dios en una identidad totalmente diferente de todo lo que podemos considerar como el mundo animal, pues la vida humana viene directamente del aliento de Dios. Fíjate, esta vida es el soplo de Dios puesto en cada uno de nosotros. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y esto es importante usar el texto en el contexto hebreo en el que se está escribiendo. En hebreo no existía algo como es el conflicto cuerpo-alma, que viene ya más de la cultura grecolatina. Más bien en el hebreo se contraponen dos conceptos que no se encuentran en otro lugar. Es el concepto del ser interior y la apariencia exterior. O puesto de otra manera, lo que somos para nosotros mismos o lo que otros creen ver en nosotros. Estas son las dos identidades del ser humano, lo que somos para nosotros y lo que otros creen ver en nosotros. Este ser interior, lo que somos para nosotros mismos, nuestra identidad, es el término nefesh, que es el que se está usando aquí, para transmitir esa vida y ese aliento que viene de Dios. Mientras que el ser externo, la reputación, lo que otros ven, es el Sem, cuya traducción más frecuente sería el nombre por el cual somos conocidos. Generalmente en el Antiguo Testamento, Nefesh puede traducirse como vida, como ser, como esencia. Es decir, la personalidad e identidad real del ser humano, lo que realmente somos. Viéndolo en esta perspectiva hebrea, la identidad humana no es infundida por nuestra parte animal, el polvo, sino que viene de nuestra parte espiritual, el soplo del aliento, nefesh, de Dios en cada uno de nosotros. Ese aliento de vida, esa identidad de nosotros no viene de la materia, sino viene de nuestra relación con Dios. Nuestra identidad perdida, nuestra dignidad como seres humanos, solamente la podremos recuperar en la medida que regresemos a la intimidad con Dios, fuente de la vida. Solamente en la medida que tengamos intimidad con Dios podemos reflejar esa vida que hemos recibido de Dios. En tercer lugar, el ser humano no es un animal. En segundo lugar, el ser humano tiene una dignidad especial. Y en tercer lugar, entendemos, cuando vemos el relato de la creación, que el ser humano tiene una identidad marcada. Una identidad muy marcada. Y esta es una apreciación muy interesante, sobre todo en una sociedad donde la humanidad ha perdido todo concepto de identidad. Una parte esencial de esa identidad creada tiene que ver con el género. La humanidad al presente en sus locuras proclama todo tipo de géneros para el individuo, todo tipo de posibilidades de elegir lo que nos apetece, lo que nos gusta según las modas de este tiempo. Hablamos de todo tipo de géneros en nuestros días para definir al individuo humano. Sin embargo, esta humanidad
que parece burlarse del modelo perfecto creado por Dios, ese modelo en el cual Dios vio que todo era bueno y donde Dios creó al ser humano con dos géneros, solamente dos géneros, varón o hembra, varón y hembra, género masculino, género femenino, bien definidos, bien diferenciados, no en cuanto a dignidad, pero sí en cuanto a funcionalidad, somos diferentes. Todo lo que se sale de ese patrón divino es una aberración y consecuencia de la deconstrucción y ruina que el pecado está causando en la humanidad. Una identidad marcada, dos géneros, hombre y mujer, iguales en dignidades. Y finalmente, cuando vemos el relato de la creación, nos hace entender que el ser humano tiene también un propósito definido. Nuestro lugar en el mundo, nuestro propósito como sociedades no es otro que el de servir a Dios y cumplir con el plan que se ha encargado de ser guardianes de su creación. El salmista, en el Salmo 100, versículo 3, lo tenía claro cuando cantaba: «Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado». La creación nos recuerda, en primer lugar, que hay un creador. Este creador no es otro que Dios mismo. Nos recuerda que somos hechos por Dios, no nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos. No somos autodidactas, no somos autocreados, no somos fruto de la casualidad. Dios nos ha hecho. Por tanto, por mucho que querramos huir, estamos sujetos a todo lo que Dios ha estado estableciendo para la vida y la eternidad. No podemos huir de sus límites. Si intentamos huir de los límites de Dios, solamente el dolor, el fracaso es lo que vamos a encontrar. Solamente cuando vivimos bajo el amparo del propósito de Dios hay seguridad para nuestra vida, hay esperanza para nuestro porvenir. Este es nuestro propósito. Somos ovejas del prado, del redil de Dios. Y cuando nos salimos de este redil, corremos serio peligro. Sin embargo, cuando no entendemos el plan de Dios para la humanidad, a lo largo de la historia, bajo la influencia del pecado, han ido surgiendo multitud de conflictos que han dañado las relaciones entre los seres humanos y las relaciones con la creación. En cierta ocasión, el Señor Jesucristo, tocando algunos conflictos que estaban afectando a sus contemporáneos, utilizó una expresión que podríamos muy bien reflejar nosotros. Allí en Mateo 19, versículo 8, Jesús le decía a sus discípulos: en el principio no fue así. Desde luego que en el principio muchas de las cosas que vemos hoy en día no son así, sino tienen un orden según lo que Dios ha creado. Estos conflictos que pueden ya empezar a asomar en el relato de la creación nos van a ir frustrando a lo largo de la vida y mucho más en los tiempos presentes. Quiero destacar solamente tres, muy brevemente. El primero es el conflicto de la vida. ¿Quién tiene derecho sobre la vida humana? Si la vida humana es una dignidad otorgada y soplada por Dios mismo, es solo Dios el que tiene autoridad total del día del nacimiento y del día de la muerte. Dios da la vida, Dios quita la vida. Cuando sobre la base de nuestros intereses emocionales, económicos o de bienestar nos abrogamos el derecho de decidir sobre la vida del individuo, estamos enfrentándonos directamente con Dios, el dador de la vida. Y esto sí es algo muy grave. En el conflicto de la vida humana, yo no tengo derecho para decidir. Solo Dios. Él es el dador y la fuente de la vida. En segundo lugar, nos encontramos con un conflicto en las relaciones. ¿Qué quiero decir con esto? En un sentido, vivimos en unas sociedades donde la soledad hace estragos en nuestra generación. Para muchos, llenos de resquemores hacia la humanidad, el alivio de la sociedad de la soledad lo encontramos muchas veces en mascotas. No queremos saber más de relaciones humanas. Las mascotas no se quejan, son leales, etcétera, etcétera. Es una evasiva, al final, para dejar de esforzarse en sanar relaciones y vínculos dañados. Sin embargo, el relato de la creación, y lo veremos en próximos programas también, nos refleja que nuestra dignidad y plenitud no la hallaremos nunca. Por muy buenas historias que contemos, nunca encontraremos nuestra dignidad y plenitud aislándonos de la sociedad.
sino que nuestra dignidad, nuestra plenitud, se encuentra reconciliándonos con la humanidad de la que formamos parte. Es sólo por medio de la restauración y reconciliación, por medio de aceptar la obra de Cristo, el postrer Adán, que nos va a reconciliar en todos los ámbitos de la vida, que podremos encontrar la paz que da sentido al ser humano. Necesitamos entender que nuestras relaciones, es cierto que muchas veces están distorsionadas, dañadas, estropeadas, en conflictos, que muchas veces hay situaciones en las que escapamos. Solamente en la medida en que podamos sanar las relaciones, encontraremos paz y plenitud y sentido para nuestra humanidad. Conflicto de la vida. Solo Dios tiene derecho. El conflicto de las relaciones es necesario aprender a restaurar. Y en tercer lugar, el relato de Génesis nos presenta y nos acerca también a un tercer conflicto, que es el conflicto de las identidades. Ese dilema y esas luchas, machismo versus feminismo, que a lo largo de la historia de la humanidad, como consecuencia del pecado, también se ha generado. Es cierto que ha habido un conflicto, es cierto que se han pisoteado derechos y dignidades. La creación nos recuerda la igualdad absoluta del género humano. Este conflicto de los géneros que nos afecta en nuestro tiempo no era el plan de Dios. El mensaje de la creación apela a la igualdad absoluta del ser humano. Ambos, varón y hembra, son creados por Dios en el mismo acto creativo, en el mismo momento. Génesis 1:27, varón y hembra los creó Dios. No hay prioridad alguna. Ambos son creados con la esencia y el mismo origen. Y esta expresión que reconoce Adán, Génesis 2:23, hueso de mis huesos, está hablando de esto. Hueso, en el ámbito hebreo, define la esencia misma de algo. La esencia misma de la humanidad la tienen Adán y la tiene Eva. Ambos son exactamente iguales. No hay otro valor, no hay otra esencia, no hay otra dignidad. Era la misma naturaleza, la misma carne. Igualdad de origen, igualdad de esencia, igualdad de propósito, aunque al tiempo diferentes. Un género que no tiene que ver con lo que somos. Somos exactamente iguales, pero sí que le atribuye una diferenciación en lo físico. Varón y hembra. La humanidad al presente vive múltiples conflictos para aceptar lo que realmente somos como raza humana. Conflictos sociales, conflictos raciales, conflictos de género que están destruyendo y generando enfrentamiento en muchos ámbitos. Todos estos conflictos tienen un mismo origen: haberse alejado el ser humano del plan de Dios. Pero todos estos conflictos tienen también una misma solución: buscar la reconciliación con el plan de Dios por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es en Cristo donde la humanidad recobrará su verdadera identidad y su verdadera unidad. Así lo entendía el apóstol Pablo cuando escribe allí en Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29, diciendo: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, todos vosotros, ciertamente el linaje de Abraham sois, y todos vosotros herederos de la promesa. No hay varón ni mujer, hay solo una humanidad, unida y reconciliada en Cristo Jesús. Volver al diseño original. Sí. Volver al diseño de Génesis. Esa es la necesidad de una generación que vive sin rumbo y hacia su propia ruina. ¿Seremos capaces de volver a encontrar la reconciliación por medio de Cristo? El pecado siembra la muerte, la separación. Separación con Dios, separación con nosotros mismos, separación de nuestra propia identidad comunitaria y de sociedad. Cristo destruye todas esas barreras de separación y nos vuelve a unir, a recuperar la identidad perdida. Que Dios te bendiga.
es mi todo. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión. Me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad. Sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Hablar de recuperar la identidad que Dios nos ha dado cuando nos ha creado es un tema muy complicado, sobre todo cuando vivimos con nuestras vidas e identidades tan dañadas
por los conflictos que a lo largo de la historia se han venido dando, también por los conflictos y diferentes luchas del presente. Pero necesitamos recuperar esa identidad. Necesitamos urgentemente volver al diseño original. Necesitamos realmente volver a ese patrón de una humanidad diferenciada únicamente en dos géneros, varón y hembra, creados por Dios según el plan de Dios, con el propósito de Dios, para ser instrumentos de bendición en esta tierra. Porque solamente en ese plan hay bendición. Solamente en ese plan hay esperanza. Solamente en ese plan hay un sentido para nuestra vida. Pero realmente eso es muy complicado cuando estamos tan heridos, como decíamos hace un momento. Por eso Cristo, Él es la oferta de Dios para reconciliar y restaurar todo lo que el pecado ha dañado en cuanto a nuestras relaciones, en cuanto al reconocimiento de nuestra propia identidad. Necesitamos volver a Él, necesitamos escuchar su mensaje, necesitamos buscar su amparo. Por eso te invito, si tienes dudas, si tienes conflictos, si tienes luchas con tu propia identidad en este día, a que te acerques a Cristo y le pidas a Él sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice el apóstol Santiago, pídala y le será dada. Necesitamos esa sabiduría para entender nuestro lugar, nuestro propósito, nuestra identidad. Por eso quiero invitarte a que ahora, ahí donde estás, te acerques a Dios, hables con Él por medio de oración, sencillamente, como puedes hablar conmigo, y decirle, Señor, ayúdame a entender tu plan para mi vida, ayúdame a entender tu propósito, ayúdame a vivirlo. Vamos a pedir esta sabiduría que viene de lo alto para cada una de nuestras vidas. Sí, Señor, queremos darte muchas gracias. Muchas gracias porque tú nos has creado dentro de un plan perfecto, con un propósito definido, nos has creado con una identidad muy marcada y muy clara. Gracias porque nos has dado una vida especial y gracias porque estás preocupado por cada uno de nosotros de forma especial, por cuidarnos, por ayudarnos a crecer. Te has acercado a nosotros en Cristo. Nos has visitado de forma especial para ver todos los conflictos que azotaban nuestra humanidad. Nos has dado una explicación sencilla y clara de nuestro origen. Por eso, Señor, ayúdanos a entenderla, ayúdanos a aceptarla, ayúdanos a vivirla. Pedimos tu ayuda, porque en muchas cosas no somos suficientes y nos falta sabiduría. Pedimos tu visión, pedimos tu guía. Y por eso, Padre Celestial, tú que conoces cada uno de nuestros corazones, ayúdanos a entender que somos ovejas en tu prado, a vivir bajo la sombra de aquel que nos ha creado, a seguir el camino que has marcado, porque entonces encontraremos la paz, el gozo y la esperanza que necesitamos. Gracias por todo lo que nos has dado y ayúdanos a entender todo aquello que necesitamos y que viene de ti, volver a ese diseño original. A ti sea toda la gloria y ayúdanos a nosotros a entender tu plan en nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en tu santo nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.